Bueno, en este video vamos a explicar cómo se confeccionan las bolsas de polietileno. Las bolsas que se usa para residuo, consorcio, todo eso. Acá está la bobina. La bobina se coloca acá con una barra, pasa por unos rodillos, luego acá pasa por unos balancines, que es un balancín que sube y baja, que mantiene la tela siempre estirante para que no se arrugue, para que la tela no salga arrugada. Bueno, pasa por acá, por algunos rodillos, viene hasta acá, ahí entra en un rodillo y acá, cuando la tela hace una pausa, este es el cabezal. Toda esta parte es el cabezal. Cuando la tela hace una pausa, el cabezal cae, apoya sobre una base que es de metal y ahí suelda, ahí sella la bolsa, ahí le hace la soldadura y también al mismo tiempo lo corta con una cuchilla. Y este sería el tapete. El tapete lo que hace es estira la bolsa para sacarlo, así la parte de la boca queda abierta y la otra parte queda soldada, el fondo queda soldado. Ahí va saliendo la bolsa, ya bolsa terminada, bolsa hecha. Por una parte soldada, acá esta parte ya viene soldada, ahí tiene la soldadura, y la otra parte tiene la abierta, ahí está abierta. Ahí se ve cómo está abierta y ya sale bolsa terminada. Este sería una máquina de Bernardi, que acá tiene la pantallita de la PLC, donde se pueden programar las medidas, la velocidad y el conteo de la bolsa. Este es el conteo de la bolsa, donde va contando cada bolsa. Estos son los botones para manejar la máquina, temperatura, cuchilla, temperatura del cabezal, todo eso. El cabezal más o menos trabaja a una temperatura de 170, 200 grados. Bueno, en otro video vamos a estar explicando cómo se fabrican las bobinas.